Bienvenidos a Por la Izquierda a través de Ver TV Noticias y retransmitido por aporrea.org y una serie de emisoras alternativas y comunitarias que están tomando también el audio de este programa. Le agradecemos mucho el hecho de que lo estén tomando y también a los que nos están escuchando a través de las ondas hercianas, un saludo del tamaño de la patria grande. Vamos a entrar en materia. Esta semana, por supuesto, bastante movida, en especial por el hecho de que todavía estamos en la jornada de inscripción electoral, hay fechas de cambios de nombres, se abre el registro electoral permanente para los cambios de dirección de algunos candidatos que están inscritos en circunscripciones distintas a donde viven o a donde vivían. Hay casos honestos, hay casos no tan honestos en relación con el asunto del cambio de la dirección, pero en todo caso, a diferencia de otras elecciones, esta vez no privilegian a una tolda o a otra, sino por el contrario, se abre el proceso para actualización de estos elementos importantes de ubicación geográfica de quienes van a participar en circuitos electorales. Por otra parte, agradezco a Marea Socialista que a través de la tarjeta de poder laboral en Caracas me ha postulado para la circunscripción número 3 del municipio Libertador. Estamos hablando del Recreo, San Pedro, San José, La Candelaria, San Bernardino, San Agustín. En todo caso, creo que es un reto importante, en especial porque ese es un sector en donde generalmente la victoria electoral favorece a sectores de la oposición, y en este caso será Ramos Alup un contrincante interesante al que creo tiene tan alto rechazo incluso por parte de la oposición venezolana, que seguramente podremos ofrecer una alternativa con agenda parlamentaria. Pero sobre este tema hablaremos más adelante, tenemos 3 meses y medio para hablar sobre la campaña electoral. Hoy nos remitiremos a las informaciones que queremos analizar con ustedes. Vamos a una primera información y la podemos ver a través del portal aporrea.org, que dice lo siguiente: el pueblo debe identificar a aquellos con visión revolucionaria genuina, crítica e independiente para tener una voz en la Asamblea Nacional. Esto lo dice Héctor Navarro en una entrevista exclusiva para Aporrea que se titula "Están acabando la revolución desde adentro". Dos aspectos importantes podremos resaltar entre varios puntos que toca Héctor Navarro en esta entrevista. Lo primero es la necesidad de convocar una reflexión a los que forman parte, a los que se identifican con el proceso revolucionario, a aquellos que tienen una postura crítica ante el gobierno del presidente Maduro, pero que no ven en la oposición venezolana la posibilidad de generar algún tipo de alternativa real desde el punto de vista político y electoral, para que se reflexione sobre las diversas alternativas que se presentan, alternas a la polarización. Aún a pesar de lo difícil que ha sido salir de ese pacto declarado por Ramos Alup, del pacto del polvo cósmico y arena de playa, que es un pacto entre el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Mesa de la Unidad Democrática, que busca excluir electoralmente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, a las organizaciones y candidaturas que van por fuera de la polarización. Sin embargo, se ha logrado una importante presencia de estas candidaturas alternas, algunas con una visión ideológica de derecha, otras de izquierdas, otras de centro, pero lo importante es que la oferta electoral es diversa, y sobre eso creo que la convocatoria principal, la que hace Héctor Navarro, que creo que es interesante, es a la de poder analizar estas diversas opciones y no solamente quedarse con una visión blanco y negro, sino por el contrario, llegar a la era de la policromía, a la era Technicolor, o ya incluso a la era de Internet, que es mucho más diversa todavía, en función de poder tomar la decisión más pertinente con base en propuestas y con base en elementos programáticos que realmente puedan convencernos de que hay alternativa para salir de la crisis. Lo otro que aborda Héctor Navarro en esta entrevista es precisamente el deterioro que existe dentro del proceso revolucionario, especialmente por la cúpula que lo dirige.
las inequidades, la falta de democracia participativa y protagónica dentro del proceso revolucionario es precisamente uno de los elementos que produce el hecho de que Héctor Navarro, siendo parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, esté en este momento, después de casi un año, en un limbo desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista estatutario, desde el punto de vista político, ya que fue pasado a un Tribunal Supremo, a un tribunal disciplinario del Partido Socialista Unido de Venezuela, que hasta hoy no tiene ningún tipo de pronunciamiento en relación con la suspensión de Héctor Navarro, que ha sido suspendido de toda actividad y militancia, pero que sin embargo no le ha callado la voz. Y creo que esto es un referente importante. Desde aquellos que formaron parte del gabinete de ministros de manera directa, el hecho de que haya voces disonantes, voces críticas como la de Héctor Navarro y la de Ana Elisa Osorio, sin duda es un elemento relevante que hay que analizar y que hay que hacerle seguimiento. Vamos a otra información y ahora vamos a pasar también desde el portal de aporrea.org con otra entrevista, una entrevista que se toma de contrapunto y que lo publica aporrea.org, que se titula de la siguiente manera: con la OLP se está declarando objetivo militar a sectores del pueblo. Andrés Antillano es el entrevistado, psicólogo social, y dice: la recesión económica y el aumento de la represión son una chispa eficaz para los estallidos sociales. En especial hemos querido relevar esta entrevista hecha por Contrapunto y publicada en aporrea.org porque nos parece el análisis más serio que se ha hecho hasta ahora desde un profesional del área criminológica y del área de la psicología social como es el profesor Antillano, con quien tuve además el honor de ser su alumno en la maestría en Psicología Social en la Universidad Central de Venezuela, y que demuestra muchísimo conocimiento técnico y empírico en relación a lo que es el problema de la violencia y de la criminalística en el país. Porque al leer esta entrevista pone el dedo en la llaga y además también pone los puntos sobre las IE. El gobierno ha utilizado la OLP como una herramienta efectivista para dar respuesta al problema de la inseguridad, pero tras ello ha tratado de imponer una política de cero tolerancia al viejo estilo de Bratton, que fue implementado, por cierto, tratado de implementar aquí en Venezuela por Alfredo Peña. ¿Se acuerdan de plomo contra lampa? Bueno, precisamente esta OLP trata de tomar elementos teóricos de esa concepción de la tolerancia cero y esgrimir el hecho de que todo aquel que sea sospechoso fundamentalmente es culpable. No hay derecho a la inocencia. Y sobre ello además se afecta de manera estrepitosa a los sectores populares. La Cota 905 fue un ejemplo bien importante en este sentido, pero han sido otras las barriadas. Y lo más grave es que después de los saqueos sucedidos en San Félix, la orden del gobierno es llevar la OLP a San Félix. O sea, la criminalización incluso de la protesta social como consecuencia de la escasez, como consecuencia de la crisis económica, pareciera que también es un asunto delictivo que se resuelve a punta de plomo y a punta de brigadas comando que poco tienen que ver con el respeto de los derechos humanos. No decimos que medidas como estas sean necesarias. El asunto es el criterio político sobre el cual se monta, por una parte, y segundo, el nivel de acción de violencia y de represión en contra de poblaciones en general, cuando realmente la inteligencia policial debería ser la determinante para poder ubicar a las bandas delictivas, a las cabezas de estas bandas delictivas, vinculadas a los pranes, vinculadas al narcotráfico, y hacer acciones quirúrgicas en lugar de desarrollar acciones masivas en donde lamentablemente pagan justos por pecadores, como en el caso de la aplicación de la OLP. Antillano desmenuza además el hecho de desmitificar el hecho de la concepción del paramilitarismo, argumento utilizado por el gobierno venezolano. Se dice que todo delincuente es paramilitar y resulta ser que lo que aclara Antillano es que el concepto de paramilitar nace
sobre organizaciones que son estimuladas por el gobierno en determinados territorios para poder emprender acciones violentas con determinados objetivos, incluso políticos, pero con la anuencia del gobierno. Cuando el gobierno del presidente Maduro señala que el paramilitarismo en Venezuela es causa y origen del problema de la violencia y el problema de las bandas en el país, pues lamentablemente está asociando mal un término, porque está diciendo que él es corresponsable de lo que está pasando en la Constitución de este paramilitarismo. Aun cuando se complementa el argumento diciendo que es una importación de paramilitarismo colombiano, sin embargo, podría deducirse del concepto, según lo que nos plantea Andrés Antillano, de complicidad con el gobierno. En todo caso, tratar de atribuirle al paramilitarismo fenómenos que son consecuencias de una crisis económica y una crisis política y fundamentalmente un problema de cultura rentista petrolera es lo que pone en el tapete y en evidencia a Andrés Antillano con la fuerza característica de además quien conoce en el campo la realidad y quien además ha estado asociado directamente al proceso revolucionario y conoce muy de cerca cuál es la realidad de nuestras comunidades y de nuestros sectores populares. Recomendamos altamente la lectura de este artículo para la generación profunda del debate sobre este tema de las OLP. Vamos a pasar a otra información. Vamos a pasar un poco a analizar la situación de la oposición hoy en día. Tomamos la nota de aporrea.org. Se titula de la siguiente manera la información: Claudio Fermín en la MUD hacen arreglos privados. Claudio Fermín se ha convertido en una figura, una piedrita en el zapato dentro de la oposición venezolana. Nadie puede negar que Claudio Fermín es un opositor de origen adeco con aspiraciones presidenciales. Pero tampoco se puede negar que Claudio Fermín, ante la disonancia de la dirigencia de la cúpula de la Mesa de la Unidad Democrática, también ha asumido posturas críticas de manera relevante y de manera importante. En este sentido, tomar en cuenta las críticas que hace Claudio Fermín, tanto al gobierno como a la oposición, no dejan de ser relevantes aún a pesar de que Claudio Fermín en la actualidad es un actor político aislado, solo, que no tiene masa orgánica, que no tiene organización alrededor de él. Termina siendo un analista, un político analista con una capacidad de inserción en generación de matrices de opinión y en este momento hace una profunda reflexión en relación con el rol de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática. Hoy, constituido el comando de campaña de la Mesa de la Unidad Democrática, se pone en evidencia el pacto del huevo frito. ¿Cómo es eso del pacto del huevo frito? Bueno, blanquito alrededor y en el centro la ñema bien amarillita. Es Ramos Alub, es Borges, es Capriles, es este señor de secretario general de la Mesa de la Unidad Democrática, Chugo Torrealba, quienes están repartiendo la direccionalidad de una campaña que pareciera que más que reproducir o tener que reproducir la cúpula enquistada, anquilosada, tradicional, vetusta de la oposición, debería estar renovando más bien filas en función precisamente de incorporación de rostros, caras y propuestas novedosas para la dirección de una campaña. Pero no, ellos han optado por enquistar a los más tradicionales, a los más conservadores, a los que representan más de lo mismo, a lo más viejo de la oposición venezolana, no por un problema de edad, sino por las ideas que representan. Ramos Alub es exactamente eso. El centro de atención del comando de campaña se centra en el personaje más representativo del punto fijismo, con renovada visión del pacto del huevo frito con salsa de tomate, porque ahí entonces hay un pacto de convivencia con el PSUV desde el punto de vista electoral hasta diciembre, pero además es el que decreta el pacto del polvo cósmico y la arena de playa. ¿Cómo es eso? Bueno, Ramos Alub además es creador literario de un pacto que excluye a cualquier otro actor político que no esté en la polarización, como si el país fuese exactamente lo mismo que él, de lo que él fue copartícipe, del pacto de punto fijo, de Acción Democrática y de COPEI. Ramos Alub obsesionado
por reproducir un territorio cómodo para él desde el punto de vista político, mantiene entonces esa política bipartidista, ahora transformada en bipolar, en el marco de la polarización. Y lo peor es que el Partido Socialista Unido de Venezuela y los otros actores de la MUP lo secundan y lo reproducen como si fuese el tótem de la democracia venezolana, cuando lo que es representativo de la máxima expresión del cogollismo, la máxima expresión de las formas de decisión, disculpen, antidemocráticas, y que por supuesto terminan afectando de manera determinante lo que es la posibilidad de que haya alternativas en el país. En este sentido, invitamos a la reflexión, en verdad, a sectores críticos de la Mesa de la Unidad Democrática, que sabemos que lo existen. No es la cúpula, es la base de la oposición venezolana la que tiene el derecho de poder optar por una alternativa distinta, que no sea ni PSUV ni sea MUD. Y ahí hay que evaluar, hay que insistir, hay que analizar y hay que contrastar. Vamos a pasar a la próxima información. Y esta próxima información, disculpen un poco la voz y la tosecita, es que estoy saliendo de una bronquitis, así que va a ser inevitable no acompañarlos eventualmente con una tos. En el estímulo vemos un titular interesante. Este titular nos dice que Jorge Rodríguez promete renunciar si no se demuestran los nexos de la oposición con el caso Hergueta. Yo no me voy a meter en un caso criminalístico. No tengo herramientas para poder hacer un análisis certero en relación con el asunto. Lo único que voy a disertar es políticamente sobre lo siguiente. Gente que tiene patologías, que tiene perfiles psicopáticos, que van absolutamente orientados a la delincuencia, poco tienen que ver con un problema ideológico o con un problema político de adscripción de tendencias. Con esto digo que si la oposición dice que estos señores son compatriotas cooperantes, o si la oposición dice, o si el gobierno dice que estos son militantes de una facción o de otra, realmente queda amplísimamente descalificado, y mucho más en la voz de un psiquiatra, el hecho de que pueda señalarse que estos señores actuaron bajo criterio político, ni por una razón ni por la otra. La oposición raya en el abismo terrible del señalamiento de que estos son patriotas cooperantes porque tienen una línea estratégica política, más allá del concepto de patriota cooperante, que evidentemente es una aberración política. Y por otra parte, el señalar que son militantes y que actúan en nombre de la cúpula de la oposición también sería torpe. Yo no dudo que haya pretensiones de sector y sector de tener alguna vinculación con sectores delictivos. Estoy seguro que la hay, de hecho. Pero no creo que descuartizar a alguien sea parte de un plan político. Sería una verdadera torpeza. Por lo tanto, aquí la responsabilidad recae en las individualidades. Y en ese sentido, lo que creo es que Jorge Rodríguez debe dejar la manía de estar amenazando con que va a renunciar, y debería hacerlo de una vez. Porque usted, alcalde Jorge Rodríguez, en su época de principiante como alcalde, dijo que si usted no arreglaba el problema de la basura en Caracas, usted iba a renunciar. Y usted no renunció ni arregló el problema de la basura en Caracas. Sectores populares sufren diariamente del problema de la acumulación de basuras, de la cantidad de nichos de infección que se generan en la ciudad. Y usted no renunció, así que dudo que en un caso como este, en donde se quiere partidizar de un lado y del otro, haya realmente alguna intención de que usted renuncie. Este manejo psiquiátrico, por no decir psicológico, de su renuncia, creo que refleja un poco más una obsesión y un deseo de ir a disfrutar en otro plano que no sea precisamente el de la responsabilidad política que usted tiene encima. Cerramos con lo siguiente entonces. Vamos con la información de últimas noticias. Chuo, Ramos Alubi y Borges lideran equipo de campaña de la MUD, tendrán un equipo de estrategia que lo conformará Enrique Capriles, Liborio Guarulla, Henry Falcón, un representante de Antonio Ledesma y María Corina Machado. Ya no voy a ahondar mucho en esto, ya acabo de hacer señalamientos en relación con lo que representa este comando de campaña. Un Henry Falcón que quiera conquistar votos del chavismo, pero es permanentemente parte del equipo de campaña de la oposición y es declaradamente de la Mesa de la Unidad Democrática.
representantes de Antonio Ledesma y de María Corina, y la cabeza gestante de una estrategia de campaña que estamos seguros que va a ir destinada al fracaso, como Ramos Alup. Verdaderamente lamentable. Imagínense ustedes, Ramos Alup, el jefe de campaña prácticamente, de hecho, de la MUP, y por el otro lado Jorge Rodríguez, jefe de campaña del Partido Socialista Unido de Venezuela. En verdad que par de joyas se gasta la polarización en relación con la conducción de una campaña que más bien está generando una amplísima expectativa sobre debates de propuestas, salida de la crisis, auditoría pública ciudadana, lucha contra la corrupción, reactivación del aparato productivo. Pero eso lo vamos a conversar en próximos programas en más detalle. Le agradecemos muchísimo a los que han dado respuesta a la solicitud por parte de Eiber Barreto en cuanto a la necesidad de medicamentos para el tratamiento de cáncer del padre de Eiber Barreto. Les informamos que ya el primer ciclo se ha cumplido, se han obtenido todos los recursos en cuanto a las medicinas. Lamentablemente ahora es un problema de equipos técnicos para poder resolver el asunto, pero apostamos por la franca mejoría del padre de Eiber Barreto y desde acá estaremos informando sobre esta situación. Un abrazo del tamaño de la patria grande y nos encontramos el próximo martes en vivo a las 9:30 de la noche y también retransmitido a través de aporrea.org.